Cordial saludo a nuestros distinguidos amigos oyentes, a nuestros amigos internautas en el país y en el exterior. Bienvenidos a un nuevo programa de libertad de expresión, donde la palabra de todos importa. El país, desde ayer, o el día de ayer más bien dicho, pues marcó un hecho histórico, un hito histórico en la historia republicana. La condena a un vicepresidente, aunque sin funciones, pero que todavía se mantiene en el cargo. Una condena de 6 años por asociación ilícita. Una condena que, según el juez titular del tribunal que lo juzgó, también indica que da paso o da posibilidad para que se investiguen otros delitos conexos como peculado, cohecho, etcétera, etcétera. Vamos en este programa a conversar, a analizar, a reflexionar sobre varios y varios aspectos más de la vida política del país con un experto en la materia, docente universitario, analista político, el doctor César Ulloa. César, bienvenido a Libertad de Expresión, el programa de la UNP. Es un hecho histórico lo sucedido ayer con el caso Glass. Buenos días, Paco, un cordial saludo a la audiencia que siempre sigue con mucha atención este espacio de libertades. Lo que sucede ayer marca un antes y un después en cuanto a la administración de la administración de la justicia y su relación con el poder político. Desde que comienza la vida republicana en el país, se han dado casos en donde la Asamblea tenía la facultad de destituir, luego con la nueva Constitución solo de censurar a través de juicio político a las autoridades que estaban en funciones. Pero es muy inédito lo que ocurre el día de ayer, porque vemos que la Administración de Justicia dicta una sentencia en donde prácticamente condena a un vicepresidente en funciones, y eso es inédito porque eso marca un antes y un después en la relación ejecutivo-legislativo, ejecutivo-legislativo-justicia. Mucha gente ayer se expresaba en redes sociales diciendo que era pocos años, que el atraco que se le hizo al Estado debía reflejarse en una condena mucho mayor. Pero habría que entender que la condena tiene relación directa con el tipo de delito, que en este caso es asociación ilícita, lo que tampoco cierra el caso, porque nosotros ayer advertimos, quienes seguimos en directo la audiencia, de que se van a abrir nuevos procesos por figuras como peculado, concusión, tráfico de influencias y una gravísima que es crimen organizado. Además, el juez señala con claridad que se debe devolver una cifra de 33 millones entre las personas que fueron inculpadas. Entonces, sea 1, 2, 3, 4, 5, los años que sean, es un tema indudablemente histórico, con una característica simbólica, es un tema de una connotación mundial poderosísima, porque si bien en Perú está privado de la libertad Ollantumala y su esposa Nadine Heredia, si bien en Perú están también investigados y está fugado Alejandro Toledo, ayer también salió a dar sus declaraciones Alan García, haciendo ciertas declaraciones que no tenían nada que ver con derechos. Incluso ahora se le inculpa a Pedro Pablo Kuczynski, que curiosamente él le mandó una ley al Congreso de la muerte, de la muerte civil. Sin embargo, en América Latina, un vicepresidente que haya sido juzgado es inédito en el mundo también. Entonces, esta noticia no solo es ecuatoriana, esta noticia es mundial y abre las puertas para que en el Ecuador se siga esclareciendo hechos de corrupción de mayor magnitud, con mayores connotaciones, como es el tema de la intermediación petrolera, como es el caso del manejo de los sectores estratégicos, como es el tema incluso de la construcción de obra civil en todo lo que se refiere a carreteras, puentes, aeropuertos, puertos. No se diga de esta vía Collas, por ejemplo, Paco. Ahora, luego de la sentencia al señor Glass, ¿el próximo será Correa? A mí me da la impresión… Perdón, César, porque las evidencias son muy claras, ¿no? Sí, indudablemente. A mí me da la impresión
que Correa está cerca de ser investigado. No quiero decir sentenciado, sí investigado. Investigado porque a mí me parece risible y una tomadura de pelo enorme que Correa, durante la década que gobernó, no haya sabido absolutamente nada de temas tan delicados como era el manejo de los recursos estratégicos del Estado, que no hubiera sabido nada de lo que hacía el responsable del cambio de la matriz productiva, que no sabía nada de este famoso modelo del biosocialismo del siglo XXI. A mí me parece muy inédito y yo creo que esto abre las puertas indudablemente a que sea investigado el presidente Correa. ¿Es sospechosa la presencia de Correa en Panamá? Bueno, yo creo que Correa, Paco, es libre de estar en el país que él considere, no hay ninguna restricción de carácter jurídico. Correa sabrá si escogió Panamá tal vez por la cercanía con el Ecuador, no nos olvidemos que son 2 horas de vuelo, un clima parecido al guayaquileño, la comida muy parecida a la nuestra, es decir, creo que ahí hay ciertos patrones identitarios mucho más cercanos al Ecuador que donde vivía en Bélgica. Entonces, claro, creo que Correa puede buscar en Panamá, se me ocurre, un espacio donde sus coediarios tendrían mayores facilidades para contactar con él e incluso les resulta más económico, pues porque se estaría reeditando el caso del abogado Abdalá Bucaram. Decían que vino el loco que ama y ahora está ahí el loco que odia. Porque mucha coincidencia también, ¿no? Con el caso anterior y el caso actual. Ahora el presidente Correa, pues ahora se le ve ya no con la euforia, ya no con los arrestos que tenía cuando estaba en el poder, más bien se le ve como no diría arrepentido, pero sí como una especie de erotismo respecto porque viendo a tanto colaborador suyo en desgracia con este gobierno, como que ya se le están quitando las ganas de volver definitivamente. Es que primero Correa creía que esa exacerbación por su figura se iba a manifestar en su primer encuentro, cosa que no sucedió. Segundo, Correa sabe que cuando no hay un ejercicio real del poder, él no puede movilizar los recursos que lo hizo durante 10 años. En tercer lugar, él ya no tiene la capacidad de repartir la torta, de dividir y de cooptar a sus enemigos o fortalecer ciertas relaciones o alianzas con sus más cercanos. Lo cuarto, Correa se quedó sin partido, esa es la verdad, al punto que a manera de patadas de ahogado, la señora Gabriela Rivadeneira ha dicho que ellos no descartan la posibilidad de crear un nuevo partido, que será un fracaso total. Digo, será un fracaso total porque nosotros nos hemos dado cuenta que estos personajes oscuros para la política no eran ellos por sus propias posibilidades, sino que eran ellos por las posibilidades y los recursos que el Estado tenía administrado por un partido que confundió el Estado con el partido. Entonces, Correa sabe que se quedó sin partido, que ya no tiene el apoyo y ni el respaldo que amerita, e incluso ahora desesperadamente hace declaraciones en cualquier medio de comunicación a los que antes calificaba como mafiosos, a los que antes calificaba como mentirosos, a los que antes calificaba como mediocres. Entonces no me extrañaría que si va alguien de cualquier medio impreso ecuatoriano o de cualquier estación de televisión, que Correa les permite una entrevista, porque ahora, gustoso, claro, ¿no? Porque ahora está ahogado dentro de su propia inoperancia. Con el caso Glass, ¿se cierra una época o un periodo judicial o se abren otras posibilidades? Yo creo que la sentencia que ayer se dicta en contra del vicepresidente, de su tío y de algunos inculpados abren una nueva ruta en cuanto a la administración del sistema de justicia. Por eso a mí me da la impresión que el señor Gustavo Yac debería estar preocupado. Debería estar preocupado porque no me extrañaría que en el año que le quede se comience a advertir una serie de cosas o se vuelva a reavivar
una serie de temas sobre el manejo que ha tenido el Consejo de la Judicatura de la Administración del Sistema de Justicia. Y la segunda cosa, Paco, a mí me parece que lo de ayer era necesario para legitimarle a Moreno en sus meses de funciones, en la medida que esto le da un espaldarazo mayor a la pregunta, a la consulta popular, sobre todo a las preguntas 2 y 3, de la reelección indefinida y a la otra que tiene que ver con la evaluación, nueva selección y todo lo que significa la revisión de la actuación de los ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No me extrañaría que los jueces nombrados por el correísmo, como los jueces de ayer, den la vuelta y comiencen a actuar de manera distinta. Recordemos, Paco, que Correa vino a una de las múltiples audiencias que hubo. ¿Pero para qué vino Correa? Para recordarles de esos jueces que esos jueces estaban puestos por él. Curiosamente, ese efecto no funcionó desde ningún punto de vista, porque si bien esos jueces responden a un sistema de selección creado por la Alianza País, esos jueces se viraron y actuaron de una manera distinta. ¿Peligra la presencia de Schalk en el Consejo de la Judicatura? Peligra, pero más que nada la imagen está totalmente carcomida después de las denuncias que hicieron varios jueces de provincias como la de Guayas y otras, en donde se ejercía una presión para administrar la justicia. Es gravísimo, ¿no? Entonces yo creo que también se inaugura una nueva etapa en el Ecuador de administración del sistema de justicia. La relación entre el Ejecutivo y la justicia es distinta. Algunos asambleístas prácticamente no deberían ni salir a la calle por cierto sentido de decoro. Habla específicamente del asambleísta Carrión, que defendía a capa y espada yo ya diría ex vicepresidente, al ex vicepresidente, y decía que no hay pruebas, que no hay indicios, que no hay nada serio para que la Comisión de Fiscalización o el CAL o la Asamblea comience el proceso para iniciar un juicio político. Hay varios nombres que la memoria no debe olvidar: el nombre de la señora Carrión, el nombre de la señora Salgado, el nombre del señor Andino, el nombre de la señora Aguinaga y varios otros que ahora en cambio por cierta comodidad o porque no revisen sus rabos de paja, ahora ya se pasaron al otro lado, porque además son dúctiles, son bastante flexibles. Entonces yo revisaba las redes sociales y claro, una de las más memeadas es la señora Carrión. Así es, sí. Terrible, ella defendía capa y espada. Pero, oh sorpresa, no hace poco tiempo ya le vimos en cambio posando para la foto con el presidente actual. Entonces, Francisco, esto nos da cuenta que no es un tema de ideología. Ahora, hoy tarde está convocado el Consejo de Administración Legislativa a las 5 para analizar sobre el posible, o sobre el caso, o sobre el juicio político que estuvo planteado por la oposición. ¿Se tomará alguna decisión? ¿Llevarán una decisión? ¿Tomarán una decisión? Cuando se administra justicia de manera inoportuna, es decir, cuando no se hace a tiempo, siempre nos queda dudas de la manera como actúan las personas que debieron hacerlo en su momento. Entonces, lo que hace el señor Serrano y el Consejo de Administración Legislativa es quererse lavar la cara cuando ya todo está resuelto. Digo todo está resuelto porque ya se cumple el tiempo de abandono del cargo del vicepresidente y por lo tanto el presidente tendrá que enviar una terna. Si le hace el juicio político, sabemos que el resultado va a ser la censura, no destitución, censura. Entonces a mí me parece que esto ya es una operación de maquillaje extemporánea. Es como que alguien sufre un accidente y se le quiere tapar la herida con un poco de base, cuando se sabe que eso merece varias cirugías estéticas. Entonces yo creo que lo que hace Serrano es extemporáneo, es absurdo, y además está demostrando una vez más que hay una serie de asambleístas que por decoro no deberían presentarse a la opinión pública. Tratan de lavar su imagen ahora recién. Ahora, cuando ya todo está resuelto, cuando ya todo está dicho, ya puede haber que se haga el juicio político. Pero finalmente el golpe que fue contundente fue el de ayer, es decir, los 6 años de prisión dictadas contra Glass. Y para el tío, fíjese, Francisco, un tema de replay, resulta que el tío es del Montesinos ecuatoriano.
Así resulta, en verdad, ¿no? O sea, el tío, alguien que no tenía nada que ver Claro. con las funciones del Estado, era el que administraba recursos, Administraba y todo. negociaba contratos, iba en representación del gobierno ecuatoriano como que cumpliera una misión diplomática. Ni siquiera un embajador en funciones hizo esto nunca. Entonces no puede ser posible que estas cosas se vuelvan a reeditar. Pero además esto es un golpe para la revolución ciudadana enorme, ¿no? Bastante fuerte. Porque los fervorosos correístas ahora se han convertido en fervorosos opositores. Yo siempre cuento una anécdota que con un grupo de colegas, cuando seguíamos algún programa de estudios e iniciaba este gobierno, yo les vaticinaba cómo iba a terminar esto. Me decían que estaba loco, que era una persona que iba en contra de las demandas de reivindicación social del pueblo, que desconocía las características y cualidades del liderazgo de Correa, que había que dar paso a una nueva generación de políticos que vienen desde abajo. Entonces yo les decía que eso era equivocado, porque veía en Correa y en sus partidarios elementos que no eran democráticos. Ahora, estas mismas personas con las cuales todavía tengo una relación después de 10 años, no les gusta topar el tema porque se les cae la cara de vergüenza. Y hubimos muchas personas como tú, Paco, con un montón de gente que advertíamos y nos miraban como díscolos, como contrarios a un proceso de reivindicación social. Entonces yo creo que acá hay que resolver el tema. Creo que Moreno puede trascender en el sentido de tratar de barrer lo más que pueda. No creo que pueda barrer todo, barrer lo más que puede la casa y jugarse por el país. Yo creo que Moreno tiene claro su sentido de trascendencia. Siempre deja dudas sus actuaciones, sus decisiones, pero creo que la posibilidad está ahí. Creo que mayor posibilidad y apertura de camino de lo que sucedió ayer no había tenido un mandatario. Hace un momento topamos brevemente el caso del Consejo, del famoso Consejo de Participación Social. En esta reestructuración que se dará luego de la consulta popular y en caso de triunfar la pregunta respectiva, ¿debería entrar también el caso de la Corte Constitucional? Porque es una corte correísta. Y en muchos círculos, sí, perdón la redundancia, en muchos círculos circuló el rumor de que la asignación para el estudio del caso de la consulta, la asignación a la jueza Tatiana Ordeñana fue con segunda intención. Acordémonos, Paco, que esto solo sucede en un país donde todavía no tenemos los ciudadanos el más mínimo sentido de independencia entre las funciones del Estado. La señora Ordeñana con el señor Navas, que es su esposo, contrajeron nupcias en el tema civil en Carondelet. Esto es una vergüenza. Siendo el padrino el presidente. Es una vergüenza. La señora entrando en vestido de novia, desfilando por la Plaza de la Independencia, con este otro señor que ahora es vocal del Consejo de Educación Superior, no nos olvidemos. Es una vergüenza. ¿Cómo se puede el presidente prestar para que una persona que en ese momento era vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contraiga nupcias de ahí en Carondelet? ¿Cómo puede aceptarse, Paco, que el que fue presidente del Consejo Nacional Electoral sea condecorado en Carondelet? ¿Cómo se puede aceptar que Correa era padrino de una serie de gente que puso en puestos claves precisamente para poner a prueba su sentido de fidelidad y el sentido de intercambio de favores? Y el pago de favores, en el caso específico de Pozo, del CNE, queda muy claro cuando él es condecorado, pero no le condecora a Domingo Paredes, por ejemplo, y a Omar Simón, que también estuvieron en ese puesto, ¿no? Además, Paco, tiene que investigarse de manera inmediata, porque esto no puede quedar en el aire, las declaraciones de quien fungía como secretario de la Administración Pública, el señor Eduardo Mangas, donde dice en el audio con claridad que se perdió la primera y perdieron la segunda vuelta. Está diciendo el ministro de ministros, el secretario de Hacienda de un país, el secretario el que está por sobre todos los ministros de Estado.
O sea, esta figura de ser secretario de administración, la gente no entiende que es el cargo que le sucede al presidente de la República, Paco. Está diciendo él que perdieron la primera vuelta, que perdieron la segunda, que todos los diálogos era una cosmetología para que la gente sienta que el ambiente está temperado, las riendas vuelvan a su cauce. Y luego vienen estos hechos que explican o van configurando o van completando las fichas del rompecabezas. Pozo condecorado. Las otras vocales que se quedan prorrogadas en funciones ilegalmente. No nos olvidemos que aquí la que debía posesionarse por puntaje, por méritos, por todo era la doctora Solanda Goy Esquelal. Así es. La doctora Solanda Goy Esquelal. Se les premia a las personas que se quedan en prórroga con funciones, que posiblemente se queden incluso hasta las elecciones del 19. Sí, es gravísimo. Se corre ese riesgo, así es. Es gravísimo. Es. Entonces, Paco, aquí vivimos una serie de cosas que a mi modo de ver distorsionaron lo que es el manejo no solo eficiente, sino decente de la administración de la cosa pública. ¿Cómo se puede entender, Paco, que quien era ministro del primer Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, luego secretario particular del presidente, luego asimismo casado por el presidente Nupcias porque el presidente puede asumir de juez civil, luego es presidente del Consejo de la Judicatura, y si uno revisa todo el currículum de los vocales, todos han pasado por la función ejecutiva. ¿De qué independencia se puede hablar? Nosotros habíamos publicado un libro con Lucho Verde Soto, Loti Andrade, en donde ponemos un cuadrito y hacemos un resumen de la trayectoria de las personas que administran el sistema de justicia. Todos ahijados de Correa. Todos ahijados de Correa. Pago de favores. Todo, claro. Y luego sale el señor Yalga a decir que era válido el uso del error inexcusable para destituir jueces. Bueno, es una justicia que solamente en el país se puede ver, ¿no? Parece que el país no aprende. Yo creo que lo que vivimos en el Ecuador debe generar una lección que sea más fuerte que el sismo que vivió Manabí, que afectó la provincia de Esmeraldas. Porque si tenemos un vicepresidente con sentencia privado de libertad por asociación ilícita investigado por otros cargos, varios ministros prófugos, contralor prófugo, ¿qué dice el antiguo fiscal, el señor Galo Chiriboga? Callado, ¿no? ¿Qué dice el señor Galo Chiriboga? Que tuvieron que traerle del aeropuerto de Las Orejas. Sí. ¿Qué es el señor Chiriboga? Entonces, fíjese, el Estado estaba prácticamente tomado por una banda. Yo siempre les digo a los alumnos en la clase, ustedes tienen la dimensión de que quien le puede suceder constitucionalmente a la primera autoridad del Estado esté privado de libertad. Claro, ustedes saben qué connotación tiene que el juez de cuentas, es decir, el que transparente, revise, evalúe el uso de los recursos del Estado, esté prófugo en Miami. ¿Ustedes qué pueden pensar de un procurador que no tuvo la decencia de presentarse y hacer uso efectivo de la acusación personal? O sea, toda la estructura del Estado estaba viciada por una banda. ¿Qué se puede pensar del Consejo de la Judicatura que destituye jueces para una figura espuria, que ha sido esta figura advertida, censurada, amonestada por los máximos organismos en donde se revisa el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por la Corte Interamericana, por todas las cortes? Entonces, el Ecuador está entrando un proceso, a mi modo de ver, no sé si de salir de terapia intensiva todavía, yo creo que no salimos, de entender la posibilidad de restaurar la democracia. Creo que, Paco, aquí hay cosas tan graves como que Clever Jiménez y Fernando Villavicencio caminen con un grillete donde se les localice hasta en el momento en que están haciendo sus necesidades en el inodoro, cuando hay una serie de delincuentes disfrutando de los erarios, del erario público en Miami. Y del mismo caso del vicepresidente. Del mismo caso del vicepresidente. Debieron haber podido puesto a él, ¿no? Que ayer entra con terno de $3,000, custodiado por guardaespaldas, con una serie de transporte, cuando lo que tenía que venir es en el carro de la Policía Nacional. Así es.
Así es. Tenía que venir con el uniforme de reo. Pero claro, acá todavía lo que nosotros seguimos viendo es que hay una corteza correísta que todavía maneja. Y además que sigue haciendo la vida imposible porque les cuesta salir de la teta. A mí alguna vez me preguntaban cómo se puede sintetizar esto. Finalmente como una bronca entre bandas que no quieren perder sus privilegios. Se ve claramente que lo que defiende, Claro. que muchos de los correístas enquistados en el gobierno de Lenín Moreno y correístas, lo único que defienden es su sueldo. Es que Paco, hagamos un cálculo. ¿Cuánto ganaba en promedio uno de estos funcionarios? Entre 4.500 y 5.500 mensuales durante 10 años. ¿Alguien querrá dejar, sin tomar en cuenta qué representaba esa persona para el Estado? Una partida en el gasto corriente. Le representaba un vehículo, ese vehículo, mantenimiento, gasolina, chofer. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año durante 10 años. Que les representaba mínimo 2 o 3 guardaespaldas. Guardaespaldas que por cierto, y carros del Estado que por cierto eran utilizados por sus cónyuges, por sus familiares, y además muchos de los carros se les veía estacionados en balnearios los fines de semana o incluso dejando en la escuela o en los colegios de las universidades a los hijos. ¿Cuánto le costaba a cada funcionario el país? Solo multipliquemos, Paco, pongamos $50,000 al año, por 10 años, $500,000, más la partida del chofer, de los guardaespaldas, de la gasolina, del mantenimiento, del carro, sin contar, Paco, los viáticos, porque les gustaba viajar enormemente. O sea, en cada funcionario siquiera habrá unos $3 millones. ¿Usted cree que esta gente va a querer dejar esto? Claro, les duele. Porque además saben que su inoperancia no les permite insertarse en el mercado laboral haciendo otras cosas. Una persona que la entrevistábamos ayer, hacía una buena comparación a lo que tú estás hablando ahora y ponía el caso, y lo puedo decir porque estuvo al aire, el caso del vicepresidente del Consejo Nacional de Participación, el señor Jarrín, y el caso de su esposa, la asambleísta Buendía. Entonces, haciendo cuentas también decía, pues, más o menos son $12,000 al mes entre los dos, entonces ya es una cantidad considerable, es un sueldo bueno, entonces dolería dejar un poco esa vida cómoda que tienen, ¿no? Pero además, Paco, hay una cosa que me parece interesante. No solo que les costaría recibir una remuneración mensual que no se devenga desde ningún sentido, porque hemos demostrado hasta la saciedad que han sido inoperantes, que han sido sinvergüenzas, que han manejado los recursos del Estado como si fuera plata de bolsillo, sino que además desde esos cargos ejercían influencia. Claro. Eso es lo más grave. Porque por último le pagaban los $5,000. ¿Pero qué era esto? Un integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenía más poder que cualquier asambleísta. ¿Por qué? Porque ahí se nombraban las principales autoridades del Estado. Imagínese, Paco, a qué nivel de negociación llegarían cuando, por ejemplo, se tenía que nombrar de nuevo el Contralor. ¿Qué intereses había ahí? Claro. ¿Y por qué yo hago esta hipótesis? Si el Contralor dice que le encantaba recibir dinero según las delaciones de Concienciado de Odebrecht, en constante y sonante para que no exista rastreo en ningún sentido de la plata. Imagínese qué negociaciones se llegaría para que sea nombrado de nuevo. Claro. Y que Contraloría no presente glosas ni nada a un montón de funcionarios. Y con un puntaje 100%, porque le dieron lo máximo del puntaje que necesitaba, ¿no? Lo más grave, Paco, es que en estas delaciones, más la desclasificación de los audios, hay una conversación en donde Carlos Polit, él dice que va a ser nombrado Contralor, él dice que va a ganar Lenín Moreno. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo el Contralor sabía que va a ganar Lenín Moreno? Y cómo luego Eduardo Mangas dice que perdieron la primera y la segunda vuelta. Claro. Entonces, si uno comienza a atar todos estos cabos,
Estamos frente a lo que en algún momento yo califiqué un estado delincuencial. ¿Por qué es un estado delincuencial? Porque ha privilegiado, ha cuidado, ha custodiado y ha dado incentivos a quienes hicieron del erario público caja chica. Es un estado delincuencial porque quienes denunciaron la corrupción en cambio han sido perseguidos, están televigilados e insisto, ni siquiera para irse a hacer sus necesidades en el inodoro están libres de ser vigilados porque están con el grillete. ¿Por qué ha sido un estado delincuencial? Porque se generaron bandas de crimen organizado. Entonces, ¿qué era? El contralor, según las delaciones y los audios desclasificados, recibía de este señor de Odebrecht. El contralor, a su vez, extorsionaba o ejercía influencia con una serie de autoridades para que los exámenes especiales no salgan a la luz pública o para que incluso se maquillen algunos exámenes. Estos, a su vez, a otros. Entonces, esto funciona como una empresa delictiva, claro, pues. Es una trama bien organizada, ¿no? Claro. Donde en toda trama organizada hay un jefe. Los demás son los tentáculos los que manejan. Pero en este caso el jefe parece que está inmune. Y además, ¿por qué es un estado delincuencial? Porque además se diseñó una arquitectura institucional con una normativa que dio paso a que una serie de actos que no tienen ninguna asepsia pública se cometan. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros abriríamos todas las contrataciones que se hicieron bajo los famosos decretos de emergencia? Ahí hay bastante dinero y bastante de qué hablar y que investigar. Por ejemplo, decretos de emergencia. Claro, porque eso le facultaba a la autoridad, así como al administrador de los contratos en distintas materias, de que no exista ni concurso público, de que no exista licitación. Es decir, todo se daba a dedo. Y principalmente todos estos decretos de emergencia se daban en los sectores justo sectores estratégicos donde el que mandaba el señor Glantz, designado mediante decreto por el presidente Correa. Además, Paco, ¿qué se ha dicho de la ley de contratación pública, en donde hay un capítulo con artículos bastante precisos de donde se establece que todo lo que correspondía a contratación en materia de información, difusión, publicidad y propaganda, a manera de rendición de cuentas y todo lo que tenía que ver en generar información en la opinión pública de lo que hace el Estado, no debía ser auditado? O sea, todo se contrataba así nomás. Sí. ¿Cuáles son las agencias de publicidad? ¿Quiénes son los intermediarios? ¿Dónde está la plata que se invirtió en el Estado de propaganda, Paco? Así es. Hay 4 o 5 agencias que se llevaron todo. Y eso ya lo publicó en algún momento estos portales digitales que han sido transgresores al poder público en el sentido de que han sacado cosas enormes. Ahí también habría que investigar. Pero no, los señores que manejaron el sector de comunicación están ahora campantes, sonrientes. Claro, porque ya no tienen ninguna necesidad que cualquier ciudadano común tiene. Y muchos de ellos, o algunos de ellos, todavía siguen en funciones y siguen multando desmesuradamente y sin razón a medios privados, el caso del señor Ochoa, ¿no? Sí, pero lo de Ochoa me recuerda a esta muletilla que siempre se utiliza en el ámbito periodístico tomado del libro de García Márquez. Esa es una crónica de una destitución anunciada, porque además ahora la Contraloría hace lo que la Asamblea no ha hecho. Así es. Entonces Ochoa dice, no, es que quien tiene que destituirme es la Asamblea, pero si la Asamblea no va a hacer nada. Entonces, ¿quién se ha encargado de destituir? Además, dándoles chance que renuncien, porque dicen, no me destituyó, yo renuncié como hace Espinosa, como Espinel, no es que me han destituido, yo renuncio para dar un... Entonces seguramente Ochoa también dirá, nadie me ha destituido, yo también renuncio. Entonces la Contraloría ahora hace lo que la Asamblea le correspondía en su momento. Hablando del tema Ochoa, tema de comunicación, ¿por qué el presidente Moreno se ha demorado en tomar algún tipo de acción respecto a la famosa ley de comunicación? ¿Existe interés de por medio? Esto es sencillo de explicar, Paco. Moreno se ha demorado y se seguirá demorando porque Moreno no tiene un equipo para gobernar. Cuando él era vicepresidente,
nunca tuvo la precaución y creo que tampoco el interés de generar un grupo nutrido en lo profesional, en lo ideológico, en el compromiso con el proyecto que él en un momento podía prolongar. Y por lo tanto Moreno era una figura suelta, es decir, era el vicepresidente encargado de programas sociales con énfasis en la reivindicación de los derechos de las personas discapacitadas. Pero Moreno durante estos 10 años no tuvo una facción, no tuvo un grupo, no tuvo un colectivo propio. Entonces Moreno gobierna con personas que de alguna u otra manera han hecho carrera en el sector público de mandos altos y mandos medios en la etapa correísta. Entonces eso se explica porque además, ¿de dónde se saca ministros Moreno? Claro. De su grupo no tiene. Por eso yo leía, incluso he dicho, a ver, aquí Moreno, si quiere adecentar y dar un giro a la política, es sencillo. Nombre a personas notables, a personalidades en cargos públicos. Deles toda la seguridad que concierne a su integridad personal, cuide su honra, deles todo el respaldo y adelante. Si este es un gobierno de transición, entonces no habría que preocuparse por poner en los cargos a gente de país o los correístas conversos a morenistas. Entonces aquí, por ejemplo, Moreno podría poner extraordinarias personas en el sector energético, en el sector económico, en el sector social. Hay una serie de personalidades en el país de todas las provincias que pueden ejercer y adecentar la gestión pública. ¿Se podría hablar de la necesidad de un gobierno de integración nacional? Yo creo que sí, si Moreno tuviese la voluntad después de la consulta, haría un gobierno en donde no necesariamente ni siquiera las fuerzas políticas opositoras intervengan, sino que sea un gobierno de la sociedad civil, es decir, estudio los mejores cuadros, insisto, para cada cartera del Estado, que esos cuadros tengan la autonomía de llevar a su equipo, indudablemente, porque tampoco es que va a poner al ministro y debajo del ministro toda una playa de correístas, no tiene sentido. Así es. Que le dé autonomía, que cada persona maneje su equipo, que haya una evaluación pertinente, transparente, y que luego vayamos al término del gobierno a una contienda electoral distinta, porque incluso eso exigiría a los partidos a poner sus mejores cuadros. Pero si seguimos poniendo gente mediocre, de relleno, ¿no? De relleno, entonces los partidos políticos también no se interesan en poner gente de primer nivel. Ha habido lamentablemente una desunión, un divorcio total con la academia. En la academia en el país hay gente brillante, en todo el país. Hay gente muy brillante, muy capaz, muy seria. Pero quizás la academia se ha hecho a un lado o el gobierno o los gobiernos no la han tomado muy en cuenta. Yo creo que aquí pasaron dos fenómenos. La primera, que mucha gente que era brillante, alguna tiene mi respeto, alguna perdió totalmente mi respeto, se vendieron al proyecto y justificaron toda esta perorata ideológica que nadie entiende del biosocialismo, del socialismo del siglo XXI, que uno lee y no entiende absolutamente nada, una jerga enrarecida, mal escrita, así como la Constitución, mal escrita. Claro, entonces hubo un sector de la academia que se vendió por la consultoría, por el cargo. Muchos pidieron licencia con sueldo, otros sin sueldo para ejercer cargos. Y hubo otro sector de la academia que prefirió callarse y hacerse a las reglas del juego. Era muy evidente en las universidades esta polarización. Ya no entre chinos y cabezones, que era como era lo tradicional. Ahora la bronca era entre pro-correístas y gente que estaba en contra del proyecto de Correa. Entonces yo creo que también aquí la universidad tiene que dar un giro de timonel, porque si bien el Consejo de Educación Superior, el CEACES y la CENESID trataron de norteamericanizar el modelo en el sentido de que las universidades sean una fábrica de papers y de investigaciones, a los profesores les convirtieron en tecnoburócratas. Entonces un profesor tiene que estar todo el tiempo presentando informes de ni sé qué tonterías, cuando el profesor debe estar pensando la realidad, generando vínculos con la sociedad,
entregando proyectos a los gobiernos locales, regionales, seccionales, nacionales. Ese es el aporte de la... Como lo hace en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, Paco, no nos vayamos muy lejos. Cuando llega un presidente a Gran Bretaña, a los Estados Unidos o a los países europeos como Alemania, Francia, los que son asesores de cajón son los mejores docentes en la academia de las distintas especialidades. Por eso no es de extrañarse que Tony Blair, más allá que estemos de acuerdo o en desacuerdos, tenía de asesor a Anthony Giddens, que fue príncipe premio de Asturias a Ciencias Sociales por su reconocimiento en todo lo que significaba el aporte al mundo. No nos vayamos más lejos, no digo que estoy de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cuál era el asesor de Richard Nixon? El famoso experto en relaciones internacionales, que ahora no se me viene, que escribió este libro que se llama La diplomacia, famosísimo en el mundo. ¿Quiénes han sido los asesores de los presidentes Clinton, Obama? Académicos de primer orden, con sus aciertos, pero en cambio acá se desprecia, se anula. Entonces dicen, no, es que es profesor, nomás es. Cuando nosotros conversamos con los colegas y decimos, todos los padres que envían sus hijos a las universidades exigen que sus profesores sean de excelencia, pero casi ninguno de los padres desean que alguno de sus hijos a futuro sea profesor universitario. Así es. ¿No es cierto? Es lamentablemente ese pensamiento todavía... Entonces exigimos excelentes profesores en la universidad y nos jactamos de que las universidades tienen algunas extraordinarios docentes, pero lo último que queremos es que nuestros hijos sigan una carrera de docencia. Cuando es un honor ser profesor universitario, ¿no? Porque Entonces, no solamente en nuestro país, sino en el otros, mundo. en el mundo. En Ser el profesor mundo. universitario Son unas credenciales, es un honor. porque así eso es. significa no solo una cualidad en cuanto a la producción de debate, de conocimientos, sino que se entiende que esa figura también tiene credenciales éticas, valores, pues, Claro, así porque es. un profesor es un referente para quien está facilitando un proceso de formación superior. Entonces ahí pasaron muchas cosas, creo que hubo un sector, me incluyo en ese sector de la academia, que hemos sido constantemente críticos, que hemos publicado libros, artículos de la realidad, que lo seguimos haciendo, que no nos vendimos por ninguna de estas cosas, y que eso al final nos ha fortalecido, y además que podemos salir sonrientes a la calle, porque hay algunos que no pueden ya hacer eso y que perdieron el respeto que en algún momento tuvieron, ¿no? Lamentablemente muchas veces el ansia o el afán de poder como que obnubila a la gente, ¿no? Paco, yo creo que en eso no se equivocaba Mujica cuando decía que la persona que ansiaba un escalonamiento fácil y de utilidades incuantificables debía dedicarse a otra cosa menos a la política. Porque claro, el que quiere dinero, pues que se dedique a una actividad que genere dinero. Gracias. El que quiere una actividad de servicio, dedíquese a servir. Eso no significa que los funcionarios deben vivir en condiciones lamentables o que tengan salarios paupérrimos o que... No, lo que quiere decir es que un funcionario puede vivir con dignidad sin robar, sin pensar en el negocio, sin pensar que es la última vez que pasa el tren de las oportunidades y tiene que subirse sí o sí. Y además hay otra cosa que siempre se ha discutido, ¿no? Respecto de la academia, y es un debate que con mucha fuerza lo decía Norberto Bobbio, el mismo Gramsci y algunos otros. Hay varios tipos de intelectuales. Los intelectuales que, entre comillas, están enclaustrados o metidos en el cascarón del conocimiento y por lo tanto viven en el éter. Y cuando uno les pregunta qué piensas de esto, dicen, no, mi criterio es académico. ¿Cómo así? Y hay los otros que creo que somos comprometidos, es decir, ¿acaso que porque se dicta clases o se genera un
un escenario de objetividad, de respeto a la diversidad, uno no tiene que tener postura. Yo he sido claro. ¿Acaso que porque doy clases voy a callarme contra lo que sucede contra la corrupción, Paco? Y debería ser al contrario, como tú dices, es al contrario. Es el profesor con conocimiento de causa que genera pensamiento, genera debate, genera diálogo. Y eso es importante. Lamentablemente, y yo lo digo también por experiencias pasadas, no se le hace caso o no se le ha hecho caso al profesor capaz, a la misma academia, ¿no? Entonces yo creo que ahora esta es una lección para todas las personas que generamos pensamiento, ideas, damos clases, que nuestra acción no termina en el 2x2 del aula, nuestra acción trasciende. ¿En qué sentido? Que si nosotros transmitimos un mensaje en el aula contra la corrupción, contra el plagio, contra la deshonestidad académica, estamos inculcando o reforzando, si cabe el término, consolidando valores que vienen de la casa. Pero si tenemos algún espacio público donde podemos reiterar ese mensaje, lo vamos a hacer. Entonces ahí uno dice, no, es que mi criterio es académico. ¿Y cómo así? Claro. O sea, que el criterio académico no permite llamar a las cosas por su nombre. Así es. Por eso alguna vez me hicieron, ¿y usted cómo califica? Dijo, esto es un estado delincuencial. Entonces, no es exagerado. ¿Por qué va a ser exagerado? Los hechos lo dicen. Si los delincuentes están prófugos Claro. y la gente que denuncia está perseguida. Así es. Entonces, ¿cómo se le puede decir eso? Entonces, Paco, creo que estamos en un proceso de transición donde las cosas se van a decantar de una manera importante y lo que se espera además es que la oposición tampoco subida en el carro de la fiscalización entre en una etapa de miopía y piense en los réditos que vienen solo en las nuevas elecciones locales y seccionales y que más bien la oposición piensa en el país. Yo creo que no es un momento de negociar con el presidente, como ya he venido escuchando, 2 o 3 puestos del Consejo de Participación, o negociando con el presidente algunos cargos en el orden burocrático, o negociando, ya escuchaba ayer, consulados, embajadas, agregadurías o secretarías en alguna misión diplomática. Creo que los partidos políticos deben demostrar ahora que este es un proceso que el país requiere, donde la gente vuelva a recuperar confianza. Antes de terminar, César, dada tu experiencia como docente universitario, ¿qué piensan los jóvenes sobre la política? Lamentablemente, Paco, hay un decantamiento de la política porque quienes eran sus referentes terminan siendo delincuentes. Entonces, si en la persona en la cual yo creía ahora está encausado por delincuente, entonces se me cae la política. Entonces es un momento de activar nuevas prácticas en los partidos, en los colectivos, en la gente que hace militancia, en los gremios, en los distintos sectores, demostrando que se puede hacer política de otra manera. Yo siempre les pregunto con inquietud a mis estudiantes en las universidades en las cuales participo, qué piensan de la política, y todos pasan por un desencanto enorme, por una fatiga cívica, por un momento de opacidad, de no mirar en dónde está la luz. Parece que todos estuvieran atravesando un túnel y no llega todavía ese punto de claridad que nos indica hacia dónde seguir a la salida. Entonces yo creo que, quieras o no, si bien para algunos es importante lo que está sucediendo en cuanto a develar la corrupción, pero por otro lado, Paco, es preocupante porque esto también genera un ambiente antipolítica, en donde la gente dice, ¿para qué me meto a la política si la política se resuelve en los tribunales penales? Qué lamentable, ¿no? ¿Para qué me vuelvo en la política si se resuelve todo en los dimes y diretes y en luchas encarnizadas por protagonizar hechos deshonrosos en el Ecuador? Entonces yo creo que hay que trabajar con los jóvenes mucho, hay que darles ejemplo. Creo que una de las causas graves es que los partidos no tienen referentes fuertes. Creo que los partidos, con las excepciones del caso indudablemente, tienen que involucrar a gente decente, gente con credenciales profesionales, gente con ganas de servicio, pero además que den oportunidades a nueva gente. A la nueva gente, así Porque es. yo no entiendo, Paco, Sí. están enquistados en los partidos personas que
tampoco es que han hecho una trayectoria brillante. Entonces yo creo que cuando los partidos dicen, bueno, es que la gente no se involucra por eso mismo. Claro. No se involucra porque, insisto, la política ayer se resolvió en un tribunal penal. No se involucra porque cuando hay gente nueva no les dan chance de que actúe. Y no se involucra porque además hay gente que cree que los liderazgos son eternos, cuando yo creo que más bien los liderazgos no son otra cosa que la posibilidad de reproducir esas buenas prácticas mejoradas en tiempos hacia futuro distintos. Finalmente, César, ¿la consulta popular generará los cambios que espera el país o habrá que seguir esperando? Habrá que seguir esperando, insisto, por varias variables. La primera, Moreno no tiene un equipo todavía. La segunda, aun cuando Moreno haya ganado el partido, sin embargo, en el partido hay exigencias para que Moreno reparta el Estado, y eso no es sencillo. La tercera, la oposición después de la consulta estará mareada por buscar cuadros para las elecciones locales y seccionales, lo que generará dispersión. Y la otra es que la consulta tampoco desbarata el modelo, ¿no? Porque las dos preguntas no hacen posible que se salga del hiperpresidencialismo, no se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no se le devuelve las facultades que anteriormente tenía el Congreso Nacional. Una de ellas, por ejemplo, el Congreso tenía antes la capacidad de destituir, ahora el Congreso solo tiene la facultad de censurar. Quiere decir, alguien puede ser censurado, pero si sigue teniendo la confianza, claro, sí, no pasa nada. La conformación de todo lo que significa el Ejecutivo, o sea, el poder. El Ejecutivo sigue gobernando por decretos, o sea, hay una serie de cosas que no desbaratan el modelo. Entonces yo creo que mientras el modelo persista habrá que seguir insistiendo. Yo vengo diciendo algo, que la consulta no debe ser un cheque en blanco bajo ningún punto de vista, y yo creo que ahí el mensaje debe ser claro para Moreno. Señor presidente, si hay un respaldo hacia usted, es un respaldo condicionado, no es un respaldo discrecional, porque tampoco se trata de salir del correísmo para pasar al morenismo, ¿no? Así es. Amigos de Libertad de Expresión, miren, una conversación muy interesante con una persona muy versada en temas políticos, en temas sociales, como el doctor César Ulloa. Nos ha dejado en claro muchos temas que quizás flotaban en el ambiente sin una respuesta correcta, sin una respuesta concreta, y nos ha aclarado con la debida experiencia que él tiene en su vida, a lo largo de su vida profesional, de su docencia universitaria. Les esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Libertad de Expresión. Agradecemos al doctor César Ulloa por habernos acompañado en el programa de hoy, y a ustedes, amigos acá en el país y en el exterior que nos siguen semanalmente, también desearles el mejor de los éxitos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.